Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Desiguales después de ver Fondo, el documental de quien está ya en los estudios de la televisión pública, de Alejandro Berkovich. Quiero decir, primer invitado que repetimos en el ciclo. Desde que arrancamos, Berko, tenés el lujo de ser el que viene 2 veces. Bueno. No sé si es bueno o malo. Y para mí es muy bueno, muchas gracias. Qué bueno. Pero tiene que ver con un problema bastante Por jodido. eso, me parece que por ahí no venís más. Ojalá no vengas más, Berko. Y está también Delfina Rossi, por supuesto, Darío Stanraiver, que ya lo ven. Y esta historia que veíamos, Caru, tiene un final que hoy pagamos los argentinos. Sí, efectivamente. Yo no quiero dejar de decir que sería otro país si este tipo de material, y más allá de que esté Alejandro aquí, se tomara como material pedagógico para tratar de crecer un poquito en términos de conciencia. Incluso yo lo plantearía hasta en las escuelas, digamos, ¿no? Empezar a pensar nuestra ciudadanía en función de estas cosas que nos han pasado y que nos siguen pasando. Nos siguen pasando. Y un poco historizaba también Alejandro, más allá de las distintas lógicas de relación con el Fondo Monetario, esto que nos está ocurriendo ahora y que tiene como protagonistas a Mauricio Macri, a Christine Lagarde y a 44.000 millones de dólares que de alguna manera argentinos y argentinas vamos a intentar pagar. Bueno, esa es un poco la discusión y sobre la que efectivamente recae esta denuncia que se ha formalizado a través de la Oficina Anticorrupción. Ya vamos a venir a la charla, ya vamos a venir al debate, pero tenemos la posibilidad de saludar a Néstor Espósito, especialista, periodista, colega, especialista en temas judiciales aquí de la televisión pública, que nos va a dar una mano para tratar de desmenuzar algunos aspectos formales de la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Pablo, buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, a ver, una de las consultas que tenemos ganas de hacerte es ¿en qué términos esta denuncia implica la judicialización de una política económica y hasta dónde aparece algo que por vulneración de distinto tipo de procedimientos implica una ilegalidad? Es clave lo que estás preguntando, porque básicamente las decisiones de política económica no son judiciables, nunca lo fueron ni debieron serlo, más allá de que ahora hay una causa judicial, que es la que se conoce como dólar futuro, en la que justamente se juzga una decisión de política económica. La venta de contratos de dólar futuro es una decisión de política económica que toma un gobierno elegido para comandar la economía, y esto no puede ser judicializado porque en ese caso el ministro de Economía debería ser un juez y no un funcionario designado por el presidente o la presidenta electa. Entonces, partiendo de esa base, lo que hace la denuncia de la Oficina Anticorrupción es discriminar lo que, por un lado, es una decisión de política económica, que es la toma de deuda externa para financiar gasto corriente o obras de infraestructura o lo que sea, es una decisión de política económica que no debería cuestionarse, de lo que es un delito, es decir, la utilización de esa política económica en beneficio de determinadas personas que se enriquecen a partir de eso que se resuelve. Para decirlo en otros términos, vos podés pedir un préstamo para pagar la tarjeta de crédito. Ahora, si con ese préstamo que pediste para pagar la tarjeta de crédito te la patinás toda yendo a los burros, entonces sí estás desvirtuando el fin para el cual tomaste el préstamo. Y esto es lo que cuestiona la Oficina Anticorrupción. Y con ese dinero se implementó una política económica que no tenía como objetivo mejorar las finanzas públicas, las cuentas externas, sino beneficiar a un grupo de funcionarios, empresarios, amigos, gente con capacidad de comprar el dólar relativamente barato para formar lo que se conoce como capitales externos. Esto es directamente fuga de capitales. Claro. Dicho en criollo, contrataron un préstamo con el Fondo Monetario por una cantidad sideral de plata para fugarla. Claro. Néstor, Luli Trujillo te saluda. Te quiero preguntar, en caso de que la justicia entienda que efectivamente hubo un delito, ¿qué penas le podrían caber tanto al expresidente como a los exfuncionarios? Imagino que va a haber gente que se va a sorprender con esto, pero el delito es relativamente barato. El delito es defraudación en perjuicio de la administración pública, sí, lo que se conoce en el Código Penal como fraude, y tiene una pena máxima de hasta 6 años de prisión.
¿Y alguna pena económica, es decir, con su patrimonio, devolver al parte de ese dinero o pagar algún tipo de multa, no? No hay antecedentes en la historia de la justicia argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos económicos de esta naturaleza, sí en otros, pero de esta naturaleza no hay antecedentes en que ningún funcionario haya debido responder con su propio patrimonio por el perjuicio económico que le causó al país. ¿Y ejercer cargos públicos a futuro? Es una aleatoria de la condena, la inhibición para ejercer cargos públicos. Sí, podría ser, pero eso, Pablo, solo ocurriría en el caso de una condena firme. Y para que una condena quede firme en Argentina pasa como mínimo entre 6 y 10 años. Claro. Néstor, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Darío Stanraiver. No sé si quieres agregar algo, Daro. No, me quedo pensando en esta discusión volviendo como siempre al tema de la grieta, y le abro a Delfina y a Alejandro, cómo de los dos bandos, digamos, de los dos lugares, siempre la acusación más fuerte es: esto es un grupo de gente que utiliza al Estado y a la economía para su propio pecunio, ¿no? Digo, no hay una discusión ideológica de si son dos modelos realmente económicos para el país, sino una discusión donde llevan al otro a un lugar de banda, ¿no? Y al usufructo del Estado para el propio pecunio. Me parece que, puesto así, es indiscutible en términos económicos, ¿no? Me parece que en ese medio, como vos decís, ganan los expertos, ¿no? Gana Claro. el Estado no sirve, el Estado para qué, la política pública. Pero el ejercicio del documental me parece que pone el eje en algo sistémico, ¿no? Y por ahí eso es lo que deberíamos construir. Y en todo caso, desde el otro lado, ¿no? Desde las fuerzas nacionales y populares, desde quienes realmente nos llamamos demócratas, quienes pensamos un país desarrollado. Bueno, ese programa y ese sistema tan cerrado, lamentablemente no lo tenemos como lo tiene el fondo, la derecha, la economía neoclásica, esa parte de la biblioteca, ¿no? Desde la biblioteca heterodoxa nos vivimos discutiendo también entre nosotros. Nos pasa un poco quizás como la izquierda, ¿no? Bueno, el peronismo consigue unirse para ganar elecciones, nos falta unirnos también y generar el consenso sobre cómo llegamos a ser esa Argentina desarrollada. Creo que ahí todavía nos falta un pedazo. El tema no es financiero, es político. Sí. Y la deuda con el Fondo Monetario tiene ese carácter muy manifiesto. Es político, tan político es que los que deciden son 7 países que controlan el poder de votación en el directorio y que a su vez son los que históricamente determinaron con qué receta los países en vías de desarrollo o más atrasados se pueden desarrollar. Es como que tienen el cuentaganado en la puerta del boliche y te dicen: vos entrás, vos no entrás. La verdad es que ningún país entró al club del desarrollo por esa puerta. Claro. Entonces vale la pena entablar una discusión política para decirles: miren, ustedes tienen un estatuto que la va de imparcial, que les establece determinadas reglas. Bueno, ustedes violaron ese estatuto, ese convenio, para darle al gobierno argentino de entonces una cantidad de plata que, para poner en dimensión cuánta fue la plata que le prestaron al gobierno de Macri durante ese año y medio, es equivalente a la que le prestaron a todos los países del mundo durante el año de la pandemia. Wow. Tan político como la decisión de iniciar una querella. ¿Le sorprendió la decisión del presidente primero de pedir un informe al Banco Central, el informe de la CIGEN, y después finalmente todo deriva en la denuncia de la Oficina Anticorrupción? Alejandro. A mí me sorprendió que tardara tanto, Pablo. Me sorprendió que tardara tanto. Esta película es de agosto de 2019, es de antes de las PASO. O sea, es de un momento en el cual Macri todavía era reelecto. Por eso también es interesante que la subtitule hoy, tanto después, como lo que fue un grito desesperado ante la impavidez de buena parte de la sociedad, que no se inmutó ante este mega endeudamiento que van a pagar nuestros nietos. Este endeudamiento son $1000 por habitante, incluyendo a los bebés. O sea, si vos tenés una familia de 5... deben 500.000 pesos. ¿Cómo hace ese 40% de pobre de la Argentina para juntar? ¿Se entiende la magnitud? Bueno, tan impagable es que ahora la resolución tiene que ser política.
Por eso, yo al revés, estoy sorprendido de que no se haya establecido, no se haya hecho este golpe a la mesa antes, ¿no? A mí me parece que el timing tiene que ver también con el año de la pandemia y con el proceso de renegociación que lleva el ministro Guzmán, ¿no? Tiene que ver también con eso. La realidad es que la Argentina, vamos a sincerarnos, ¿no? En algún punto el Guzmán agarra el gobierno y tenía dos grandes bombas, una hiperinflación y un default. Y las consigue contener. Con una consecuencia, además que en medio de la pandemia tuvimos un intento de una corrida cambiaria muy fuerte, donde la brecha cambiaria se nos agranda, se contiene también esa brecha y mientras tanto se reestructura con los acreedores externos y se intenta avanzar con el Fondo Monetario Internacional. La pandemia modificó los tiempos en ese sentido. En el mundo, digo, las reuniones presenciales, digo, la prioridad pasó a ser otra. De repente teníamos un FMI que decía, sí, gasten. El gasto del Estado, digamos, el Banco Central de la República Argentina nunca llegó al máximo de los adelantos transitorios para financiar al gasto del Estado como lo hizo en el año de la pandemia con Guzmán a la cabeza. Digo, esa excepcionalidad también hizo que se postergue elementos más, si se quiere, como decíamos, políticos de la judicialización de la deuda. Sin embargo, yo creo que siempre, como decía Alejandro, siempre estuvo en el programa político del Frente de Todos. Recordemos la conferencia de prensa de Cristina Fernández de Kirchner desde Cuba diciendo nunca más neoliberalismo, ¿no? Esa línea que planteaba Cristina me parece que se va viendo. ¿Cuál es lo difícil quizás que nos cuesta diagramar en estos momentos? Es el aceptar que dada la correlación de fuerzas en el mundo, es muy difícil sacarse la mochila del FMI por los próximos años. Y que lamentablemente lo mejor que podemos hacer es un mejor acuerdo. Si vos me decís, ¿me gusta tener un mejor acuerdo con el FMI? No, la verdad es que no me gusta. La verdad es que hubiese preferido tener un no acuerdo, pero la deuda contraída y las condiciones de que necesitamos importar, que necesitamos que la economía exporte, que vivimos en un mundo globalizado, hace que lo mejor que podamos hacer para la Argentina es un mejor acuerdo con el FMI. Luego, de nuevo, lo decía al principio, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacer que dentro del marco de ese acuerdo tengamos una Argentina que crezca en un desarrollo industrial, en eso que para lo que nosotros es reducir efectivamente la pobreza, que es la creación de puestos genuinos de lugares de trabajo. Ese es un gran déficit que yo creo que todavía tenemos posiciones diversas, que me parece que el gobierno está intentando construir con el pacto social, pero que todavía no hay un acuerdo consolidado. Quiero escuchar a Alejandro Berkovich hablar sobre, bueno, esta renegociación de acuerdo con el FMI, pero antes vamos a escuchar todos al presidente de la Nación en el Congreso Nacional cuando dijo nunca más justamente... hoy, perdón, sí, es lo que dijo hoy. Efectivamente, en Esteban Echeverría. Gracias por corregirme. Por favor, para eso estamos. Dale, mándalo vos entonces. Presidente. El año que viene deberíamos pagarle al Fondo Monetario 18.000 millones de dólares. Es decir, 3 veces lo que hemos invertido en estas 1.000 obras que le están cambiando la vida a todos los argentinos. Y el año siguiente no 18.000, 19.000 millones de dólares. Este año debimos pagarles a los acreedores privados 7.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente casi a todo lo que estamos invirtiendo en estas 1.000 obras para que todos los argentinos se desarrollen. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente. Y nosotros elegimos el camino de discutir y pelear con los acreedores y darle seguridad y futuro a cada uno y a cada una de los argentinos y las argentinas. Y se los digo en números, para que todos tomen noción de lo que estamos hablando. Para que todos tomen noción de cuánto nos posterga la deuda en la que nos han metido. ¿Cuánto nos posterga? Ahora todos están ansiosos porque arreglemos. Yo también estoy ansioso por arreglar. Lo que no voy a hacer es arreglar a costa de los argentinos. A costa de los argentinos hicieron ellos lo que hicieron. Yo no lo voy a hacer. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones. Las digo para que tengamos memoria, para que no repitamos nunca más semejante experiencia.
Decía el presidente Alberto Fernández, había mencionado la frase nunca más, era en la provincia de Buenos Aires, no en el Congreso de la Nación, pero me acuerdo, Berco, que cuando viniste a debatir sobre deuda, sobre el FMI, vos decías, bueno, replanteémonos pagar o no la deuda. Digo, y ahora que se judicializa la previa y el después, porque no se judicializa el hecho de ir al fondo, se judicializa si hubo una falla al momento de tomar este acuerdo y qué se hizo con ese dinero. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, claro, y más que nunca. Mirá, lo que dice el presidente en este último punto, en que ojalá nunca se reedite un ciclo así, la verdad que lo deberíamos suscribir todos. Ahora, el efecto que tuvo este endeudamiento durante la gestión misma, la Alberto Fernández realmente existente, lo que hizo fue que tuviéramos el año pasado un programa anticrisis, anti-COVID, muy modesto, muy flaco, frente a lo que tuvieron incluso países de la región. No estoy hablando del paquete de Biden que acaba de aprobar, 1.900.000.000. No digo eso, porque ellos son Estados Unidos, imprimen dólares. Ahora, los países del resto de la región desplegaron paquetes de asistencia que hicieron que sus economías caigan menos que la nuestra. La nuestra es de las que más cae en el mundo. Cuando recuperemos este año, si recuperamos ese nivel previo a la pandemia, ¿vamos a estar más desiguales, como dice el nombre de su programa? Yo creo que sí. Y ese problema es un problema derivado del endeudamiento, pero también derivado de cómo se encaró la pandemia desde esa restricción. Claro, había muy pocas alternativas porque las arcas del Banco Central ya estaban vacías, porque el endeudamiento ya había llegado a un punto insostenible. Pero el problema de abordar esto lo van a entender los que hayan ido a colegio industrial. Yo no fui, pero recuerdo vagamente que había circuitos en serie y circuitos paralelos. El problema de querer resolver una cosa después de la otra en serie es que cuando vas a resolver la segunda, la primera ya se desarregló. Entonces el problema de la deuda es un problema que incluye a la deuda con los privados, que discutió Guzmán el año pasado, a la deuda con los acreedores oficiales del Fondo Monetario, que se discute con los países ricos, que son los que en definitiva nos mantienen el pie en la cabeza para que no seamos nosotros parte de los que se desarrollan, y se discute también con el Club de París, que son directamente esos países ricos. Entonces, en esa confrontación, obvio que hay riesgos, pero ¿qué países pasaron de un club al otro? Los que tomaron riesgos. ¿Pero estás proponiendo un default? Mira, el default es, de hecho, estamos con una renegociación. El no default formal y el mantenerlo de hecho ha permitido el funcionamiento de las empresas exportadoras argentinas. ¿Vos proponés un default? ¿Qué empresa hoy se puede financiar, por ejemplo, internacionalmente con un riesgo país de 1.500 puntos? ¿Para qué sirvió ceder tantas veces en la renegociación con los privados en aras de que baje el riesgo país? Bajó y después volvió a subir. Yo lo que digo es, esta deuda, Guzmán siempre usa, y me parece bien, pero Guzmán siempre usa la palabra sostenibilidad. Se puede planificar qué pagos van en cada año para que sea sostenible una deuda, pero una deuda de 44.000 millones de dólares no entra ni en 10 años ni en 20 con las exportaciones que tiene Argentina. Tenemos que hacer una revolución productiva para exportar muchísimo más, juntar un montón de dólares y no usarlos para hacer puentes, usinas, carreteras. Los tendríamos que usar para pagarle al Fondo Monetario. ¿Alguien quiere eso? Pero tengo una pregunta ahí, Alejandro. ¿Por qué si efectivamente, de alguna extraña manera, y después de tantas experiencias vinculadas al endeudamiento externo y al Fondo Monetario Internacional, volvió a legitimarse un acuerdo como este, de las distintas maneras que querramos? Una enorme cantidad de dirigentes políticos que levantaron la mano o que no pusieron el grito en el cielo a tiempo? ¿Por qué, si efectivamente se volvió a legitimar este tipo de acuerdo, habría hoy un respaldo en términos políticos para ir a un desconocimiento del pago? Bueno, no sé, ganaron las elecciones los que proponían terminar con la deuda. Por eso digo que me llama la atención que recién ahora se estudie la responsabilidad política de quienes nos metieron en este lío. Se expresó, así como en otros países hay grandes multitudes en las calles rompiendo vidrieras. Acá hubo una elección en la cual por primera vez un gobierno que podía ser reelecto no lo fue. Fue en primera vuelta, o sea, fue un cachetazo montado sobre esa legitimidad política. El gobierno me parece que podría haber ido un poquito más lejos, nada más. No es que estoy criticando. Son dos cosas distintas. Poder haber ido más lejos, tener un programa de COVID más ambicioso, 3 cosas, o un default. Digo, a mí me parece que hay que poner las cosas, ser un poquito más responsables, porque la verdad, insisto, a mí también, digo,
Yo milité, me acordaba mirando el documental, en el 2014 fui candidata a eurodiputada, tenía el eslogan Fuck de Troika. Digo, entiendo perfectamente, digo, y comparto muchos principios. Ahora, no, pero esto no es ningún vicio juvenil, Delfina. Esto es el realismo más puro. Nosotros estamos ante una situación que nos va a constreñir durante 30 años y tenemos que discutir si nos conviene someternos al fondo durante esos 30 años. Está bien, pero para no someternos, si queremos usar esa terminología, que yo creo que de hecho el gobierno argentino se ha conseguido parar de una manera que puede hablar con mayor soberanía y con mayor igualdad frente al FMI. Y más que Macri, sí. Bueno, si digamos la opción de no estar en un acuerdo con el FMI es un default, y insisto, digamos, tenemos una economía que tiene requerimientos de dólares, de divisas, de mercaderías del exterior para producir. ¿Existe la correlación de fuerza en el mundo para pensar en una Argentina que pueda financiarse sin ese acuerdo geopolítico, político, estratégico? Podría intentar construirse al menos. Bueno, no existe. No existe, no muy existe, bien. No existe. Mientras tanto, ¿me hundo en el abismo o negocio lo que puedo? Eso es profundamente conservador. ¿Cómo me hundo en el abismo? Pero bueno, ¿cuál es el abismo? Pero entonces son dos cosas. Negociemos mejor con el FMI. Si estamos de acuerdo con que no existe un marco internacional para que yo pueda sostener otra cosa, en el marco de lo posible, tengo una restricción, negocio lo mejor. Al comentario de el programa del COVID fue poco ambicioso. Miren, yo creo que a diferencia del resto de América Latina, nuestra cuarentena ha sido mucho más extensa, que veníamos de 2 años de perder 5% del producto, que teníamos ya, digamos, desarticulado un montón de cosas, con la diferencia que si en el 2001 teníamos una crisis en donde teníamos las máquinas pero no teníamos los trabajadores, acá no teníamos ni máquinas. Las empresas durante el macrismo cerraron. No tenías capacidad de pagar un sueldo y que se prenda la máquina porque te habías quedado sin máquina. Entonces la reactivación que nos requiere esta etapa post-Macri, a diferencia del 2001, es inversión en capital en gran parte. Eso es lo que te pasa cuando recorres las empresas. Necesitan importar capital. Para importar capital necesitas los dólares. No tenemos los dólares. Entonces tenemos ese problema. ¿Quién nos lo va a dar los dólares? Bueno, yo creo que una reestructuración de la deuda con el FMI nos va a permitir ir ganando espacio mientras es un juego así. Yo no te estoy hablando de que hay una solución mágica a esto que nos ha dejado Mauricio Macri. Yo no estoy hablando de soluciones mágicas, pero me parece que intentar un camino de independencia frente a una receta que se repite y que nos condiciona fiscalmente de vuelta. Me parece que el presidente ha sido muy claro. Ahora, sí, ha sido muy claro en el discurso, pero cuando hubo que hacer un cuarto pago del IFE, que se pagó 10.000 pesos cada 2 meses, no se hizo. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, se termina la pandemia, viene la segunda ola, Brasil está confinado. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Vamos a bajar el déficit, como indica el presupuesto, para que el Fondo Monetario nos dé una refinanciación? ¿O tenemos que volver a sostener a esos 4 millones de hombres y mujeres que se quedaron sin laburo? El presupuesto que votó el Congreso dice que se arma en función de la no pandemia. Yo espero que se cumpla lo que votó el presupuesto nacional y que si la pandemia y la segunda ola existe, se apliquen medidas anticíclicas mucho más fuertes. No tenemos margen para pedir prestado afuera, no tenemos margen para emitir mucho más porque, bueno, el Banco Central emitió mucho, es cierto, y no es infinito. Necesita una modificación de la Carta Orgánica si se quiere emitir más. Sí. Digamos, poder, digamos... Pero además sería riesgoso, es entendible, sí. Es discutible. Ahora, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que en un país como el nuestro estaba doblemente justificado. Por una parte, por la pandemia global, pero por otra parte, por la imposibilidad de financiar estas ayudas. Francia le paga el 84% de los sueldos a todas las empresas desde el día 1 de la pandemia y ahora le sumó 20% de la facturación previa al COVID. Es Francia. Italia intentó hacer lo mismo y lo tiene a Draghi. Está bien. Bueno, claro. Está bien, son países del G7, son 2 países del G7. Bueno. Nosotros no tenemos eso. Ahora, no tenemos, bueno, hay argentinos que sí tienen. Son los mismos argentinos que se compraron los dólares del Fondo Monetario a 20 pesos o a 40. Hay muchos argentinos que tienen su dinero afuera. Entonces hay que intentar llegar al mejor acuerdo posible con el FMI, alargándolo en el tiempo, porque no hay, insisto, si existiese otro mecanismo, y me parece que intentamos construir cosas con China y con Rusia para armar una tercera posición y tener cierta soberanía internacional, con los márgenes viables, pero me parece que hoy tenemos que llegar a ese acuerdo e ir
generando esos mecanismos para que, sobre todo, el sistema financiero argentino recicle el dinero que genera en la Argentina. Lo que nosotros necesitamos es que todo lo que se genera en la Argentina se reinvierta en la Argentina y no se vaya. Y ese es el desafío. A ver si podemos sumar algo más de información y de datos en esta charla, que me parece que es la que va. Esta es la discusión del momento, digamos, ¿no? Sí, yo escucho con mucha atención. Digo, no voy a participar dando mi opinión, pero sí quiero compartirles los números que tenemos en esta realidad aumentada, que tiene que ver con la cantidad de dinero que hay que pagar según el acuerdo de 2018. Esto que hablaba Delfine también, Alejandro, sobre, bueno, renegociarlo. Según este esquema, en 2021, este año, hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional 5.175 millones de dólares. Y miren cómo sube en 2022 y 2023 a más de 19.000 millones de dólares. En 2024 se reduce a como si fuese algo mucho menor, ¿no? Imagínate, perdóname que me meta, sí, imagínate, Luli, no, déjala, si podés dejar el imagínate. Grande, Alejandro, se hace. Perdón. No, da. No, pero es que está buenísimo el gráfico que Es hicieron. porque es la segunda vez. No, es porque está muy con la realidad aumentada ahora. Estamos todos con realidad aumentada. Imagínate achatar esas barras que estamos viendo y estirarlas a 10 años. ¿Sería pagable para nosotros? Pues tenés 20.000 y 20.000 y después tenés 5.000 y 5.000. Suponete que la estiramos a 10 años, que sean 5.000 por año. ¿Sería pagable? ¿Nos sobran 5.000 millones de dólares por año en Argentina? No, no nos sobran. Lo que yo digo es, el Fondo Monetario pisoteó sus reglas para darle esa montaña de plata a Macri. No se le puede decir ahora, cambia un poquito las reglas, porque esta renegociación que me estás proponiendo, que es a 10 años, que es el máximo plazo del Extended Facility Fund del Fondo Monetario, que es el programa más largo que tiene, pero además el más condicionado, no me sirve. ¿Sabes qué? No me sirve. En este momento, o en estas horas, está viajando el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos. Seguramente en el marco de esta denuncia también se da el proceso de negociación. De alguna manera esto uno supone que tendrá que incidir, ¿no? Sí, a mí me parece que debemos, y creo que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para esto que dice Alejandro suceda. Lo mismo sucedió, digamos, el primer gran paquete de Grecia, por ejemplo, está la carta de Brasil denunciando el acuerdo, diciendo que era insustentable, que Grecia nunca lo iba a poder pagar. Sin embargo, no hemos visto los haircuts en la reestructuración de la deuda, la quita de deuda, para que la gente entienda. Esto que dice Alejandro es, tengo que pagar 44, que me lo dejen en 20, que me lo dejen en 35. Y además negociame plazo. Eso es un haircut, se dice en inglés. Lo hemos visto solo sobre la plata que puso la Unión Europea en Grecia y en Portugal. No lo hemos visto sobre la plata que desembolsa el FMI. No, porque ellos lo dicen en la película, Lipski, al que entrevisto, que él dice, esta es la lógica de un revolving fund, de un fondo rotatorio. Entonces nadie puede aceptar una quita porque los demás países sentirían que le están sacando la suya para prestar después. Para explicar un poquito más sobre esto, tenemos una placa también que nos muestra qué participación tienen los distintos gobiernos sobre la autoridad del Fondo Monetario Internacional. El poder de voto, básicamente. Bueno, que es un elemento, ¿no? Porque el Fondo Monetario no es una entidad privada que presta, sino es, bueno, una institución conformada por distintos gobiernos que tienen ese porcentaje de participación. Es privada de conformación de dinero gubernamental, pero no depende de ningún Estado, ¿no? Está muy bien. Ahora, es como más complejo. Sí, lo que yo me pregunto es, viendo ese 16,51% de Estados Unidos, si alguna vez perdió en alguna votación. Todas las decisiones importantes son con el 85% del poder de voto en el directorio. Entre ellas, refinanciarle una deuda a un país como Argentina. ¿Quién tiene que estar de acuerdo? ¿Sí o sí? Obvio. Sí o sí. La verdad es que acá, a mí, insisto, ponernos a discutir si vamos a cambiar desde la Argentina al Fondo Monetario Internacional también parece una ilusión. Digo, la realidad es que el FMI es el que es. Lo heredamos así. La pesada herencia realmente de Mauricio Macri es esta. Dentro de esto, ¿qué puedo hacer yo? Y en eso la estrategia de, obviamente, negociar, hablar con la Unión Europea, ver qué pasa con la administración Biden, etcétera, son estrategias válidas. ¿Vamos a conseguir la Argentina ser ejemplares en la reestructuración de nuestra deuda para que el FMI deje de oprimir a los países en vías de desarrollo del mundo? No sé, no creo. Bueno, no estaría mal intentarlo. Yo entiendo lo que bien, pero... No, pero pará. Pero me parece que la idea... No, el Banco de los BRICS era una contraalternativa. Lo que entiendo, y agrego esto solamente del final, lo que entiendo es, en función de lo que estamos viendo y por lo que se realizó una denuncia de estas características y la estafa efectivamente que se ha pronunciado, yo lo que entiendo es, bueno, hagamos jugar eso para que de alguna manera esto cambie, porque el nunca más también tiene que ver con eso, ¿o no?
Yo creo que acá lo importante, insisto, más que poner el eje en el Fondo Monetario Internacional, es algo que también... No es en el fondo, es... No, es algo que también Alberto lo decía en la apertura de sí. sesiones, decía, bueno, tenemos que ver cuál es la responsabilidad de los argentinos que aceptaron estas reglas. Entonces ahí me parece que es lo interesante de la denuncia y los pasos que está dando el gobierno. ¿Qué pasa en la Argentina? Que ciertos gobernantes nuestros, con apoyo de poderes económicos específicos, etcétera, juegan todo el tiempo este juego. Y del electorado, ¿no? Bueno, también, y del electorado. Obviamente. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa con el sentido común ahí que disocia tanto lo que es la cuestión de la deuda de la pobreza, ¿no? Porque se le sigue achacando la responsabilidad de la pobreza a la corrupción del Estado, etcétera, etcétera. Y le quiero dar una vuelta a esto que es, vos marcabas, hay dos posturas, hay una tercera postura, lo nombrabas expert, que es la postura que dice, paguemos todo, y que de ese modo salimos adelante. ¿Esa postura sigue teniendo legitimidad? Alejandro. No, ahora no hay para pagar creo. todo. Nadie dice paguemos todo porque pagas? no hay, claro. Tendremos que entregar provincias, no sé. No, Estaba en el memorándum. Liberal de ¿Te acordás? cumplamos los En el acuerdos, memorándum ¿no? de entendimiento decía, ¿no? Los recursos naturales Es parte del nuestros plan, que podían... Sí, no. La postura del problema es Argentina siempre está presente. Claro que está presente. Pero el problema no es Argentina. El problema es cuando Argentina trata de salirse del carril que fija el G7 para países como Argentina. Y lo hace a través de instituciones como el Fondo Monetario, que son una punta de lanza geopolítica de esos países. Patean la escalera por la cual ellos mismos subieron hacia el desarrollo. Entonces te dicen, vos tenés que abrir la economía, bueno, lo que es la película, no me van a repetir. Vos tenés que abrir la economía, bajar las jubilaciones, bajar los sueldos, que sea flexible, que todos puedan laburar y al día siguiente ser rajados, comer y descomer, como decía un exfuncionario. La verdad, es una cuestión económica, pero es una cuestión eminentemente política y es también moral. Por eso te quiero escuchar a vos en eso, Darío. Pero esa es la pregunta. ¿Por qué ese discurso, sin embargo, tiene tanta legitimidad? ¿No? Que esa negociación con el poderoso es como volver, hablábamos la otra vez del gobierno de Menem acá, volver a la idea de las relaciones carnales, de que de algún modo ser el buen alumno, el dilecto, termina siendo como algo que está bien. Que... Y bueno, es que igualmente, el velo también está sobre esos argentinos que entre junio de 2018 y junio de 2019 se compraron dólares a 20, a 30 y a 40. Y después se fue a 100 y encima limitaron a 200 la cantidad de compra permitida por persona. Entonces, ese velo que protege a esos argentinos ricos, acaudalados, poderosos, es lo que hace que mucha gente, el pueblo, no entiende hasta qué punto le es dañosa. ¿Puede haber un acompañamiento, vamos a plantear así, entre la economía liberal y una ética del otro? ¿A vos te parece que es posible que la economía sea una instancia moral? Bueno, el padre de los liberales, que es Adam Smith, era un estudioso más de la moral, de la filosofía moral que de la economía. Y él decía, no es a la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que le debemos nuestra cena, sino a su propio interés. El tipo produce porque quiere ganar guita y entonces nos ofrece algo interesante. Ahora, Adam Smith dijo eso, y se le suele achacar también la frase de la mano invisible del mercado, que es más difusa, pero también dijo que cuando un empresario, cuando alguien que es dueño de algo, protesta contra los altos que son los sueldos y cómo eso aumenta el precio de sus mercancías, no hace lo mismo cuando ese precio aumenta por la excesiva ganancia. Y ahí hay una discusión que es solamente resoluble en términos éticos. Claro. ¿No? ¿Hasta cuándo es lícito acumular esos 26 que tienen los mismos que 4.000 millones de personas? Exacto. Y bueno, esa es una discusión que no es Que después de Sí. la pandemia seguramente va a ser Claro, mucho va muy de la mayor. mano con esto de la responsabilidad ciudadana, ¿no? De la que tanto se habla en pandemia, de cuidados y todo. Bueno, es un poco lo mismo. Pasa que- el mirarse el propio ombligo o no. A mí me parece que el gran mito que también se dice en el documental es esta idea de, y lo nombrabas al principio, Darío, de el Estado gasta más de lo que tiene, ¿no? Y lo explica muy bien el documental sobre el tema de la familia, del mito de que el problema es el déficit fiscal de la Argentina. De hecho,
estuvimos también hablando de eso recién. Frente al verdadero problema de la Argentina, que es la restricción externa, que es la escasez de dólares, que es cómo hacemos para soñar en la Argentina. Insisto, la única manera que la Argentina tenga trabajo para todos y todas es que generemos más industrias, que produzcamos más bienes de valor agregado. Mientras tanto, el campo nos compite, digo, las últimas entradas de soja son liquidaciones porque a pesar de las retenciones y todo, los precios de la soja están en 580 dólares la tonelada, súper altos, y empieza a liquidar. Digo, ahí me parece que es donde nos falta mucha educación, entender la complejidad de la estructura económica argentina y destruir este mito de que el problema es el tamaño del Estado, que no quiere decir que no demos una discusión sobre cómo tener un Estado más eficiente, porque esa es una discusión válida. Cómo tener un Estado más eficiente, mejor empleo público, mejores carreras en el Estado público. Esa es una discusión que a mí me parece que hay que darla también. Estamos cerrando el programa. Quisiera pedirle a Alejandro y a Delfina una breve reflexión, expectativa sobre la denuncia. ¿Qué es lo que les gustaría que ocurra efectivamente con esta denuncia, realidad. Delfina? ¿Querés pensarlo un cachito más? Voy con Alejandro. Dale, Ganamos Alejandro tiempo, ya la tiene clara. Sí. No, la única expectativa que me genera la denuncia es que se levante el secreto bancario, que se conozca quiénes tenían LEVAX que vencían, por ejemplo, en julio, agosto de 2018 y que hizo tan arrojadamente al gobierno de Macri lanzarse sobre el Fondo Monetario. Bueno, hoy Félix Kraus dijo, falta una vueltita más en la investigación, que es conocer esos nombres, ¿no? Sí, habría servido quizás que se presentara también como querellante, pero parece que la Oficina Anticorrupción no lo hace más, qué sé yo. Hay mucho por hacer. Bien. Estamos empezando, insisto, algo atrasados, pero lo importante sería que pensemos ese camino al desarrollo que plantea Delfina, liberados de una deuda que, la verdad, tomaron en nombre nuestro, pero no en beneficio nuestro. Eso está clarísimo. Una línea, Delfina. No, me parece que lo que nos tiene que servir es para generar en la ciudadanía la conciencia de cómo efectivamente muy poquitas manos se beneficiaron en esta volteada de la toma de deuda. Siempre la toma de deuda externa en la Argentina tiene que ver con unos pocos, pero me parece que este ejemplo nos va a permitir hacer transparente este concepto y que la ciudadanía lo comprenda, y bueno, a ver si estamos más de este lado armando ese futuro que necesitamos. Nos estamos yendo, Lu. Sí, la noticia que tiene que ver con la justicia ocurrió en los últimos minutos. Alberto Fernández confirmó que Martín Soria será quien va a ocupar el cargo de ministro de Justicia de la Nación, reemplazando a Marcela Lozardo, quien irá a ser embajadora por la UNESCO en París. Así que tiene que ver un poco también con todo este tema, desvío ¿no? periodístico, si vos querés. La pregunta es ¿por qué se demoró tanto tiempo? ¿Qué tipo de consenso se estaba construyendo? Y más que el quién, el para qué, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser o con qué carácter se va a avanzar sobre una de los pilares del gobierno de Alberto Fernández, que es la reforma judicial? Delfina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ale. Gracias. Ya de la casa. Gracias. Estimado, Gracias. sirvió para algo esto, ¿no? Sí, bueno, sí. nos fuimos. Excelente, nos vamos. Se viene un programa muy especial, Sí, El muy lunes que especial. viene hablábamos del Nunca Más, bueno, el verdadero Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia, un 24 de marzo, que el 22 vamos a hacer aquí en Desiguales. No sé si puedo decir dónde va a ser el Para mí programa y que todo. Por las dudas no, ya veo que Bueno. spoileo, después me retan. Atención, porque va a ser un programa realmente muy especial. Programón, sí, próximo lunes a las 22 horas. Adiós, buena semana.